El mundo hoy, la iglesia de hoy, el cristiano de hoy, corre el riesgo de no caminar en la voluntad de Jesús, especialmente porque no entiende su mensaje. Si se le preguntara a la comunidad de cristianos sobre el mensaje de Jesús, muchos no tienen una respuesta bien definida. Y si entramos en las redes sociales, por ejemplo, podemos ver una diversidad, un crisol tremendo de criterios al respecto. Por ejemplo, gente que piensa que el mensaje de Jesús era un mensaje revolucionario, así que él era un reformador social. Gente que dice que el mensaje de Jesús no era de este mundo, así que bueno, él tampoco era de este mundo. Y se ha venido vendiendo mucho material al respecto, documentales, revistas, artículos, libros, exponiendo esta teoría que define a Jesús como un extraterrestre, un ser de otra galaxia. Y a muchos tiene atrapados, porque el ser humano le encantan los mensajes estos, yo lo definiría alarmistas, novedosos quizás. También gente que piensa que el mensaje de Jesús era un mensaje engañoso, así que bueno, él era un lunático, un loco. Otros también piensan que el mensaje de Jesús tiene que ver con algo atrayente, era muy atrayente, y esta era la razón por la cual mucha gente lo seguía, especialmente mujeres, y que en su roce con María de Magdala, bueno, pues se enamoraron y fueron amantes toda la vida hasta que él murió. Y aunque todas estas respuestas le parezcan atractivas a alguien, debo decirte, amigo, que ninguna de ellas señala o muestra el verdadero mensaje de Jesús. Y para nosotros entender ese mensaje no podemos desestimar el contexto sociopolítico-cultural en el cual Jesús expandió su mensaje. Haciendo un rastreo minucioso por los evangelios, buscando algún tipo de pistas, encontré algo importantísimo en el libro de Lucas y lo quiero compartir contigo. Mira, le he pasado 1000 veces por arriba a este texto y nunca me había percatado el secreto que contiene. Resulta que en el capítulo número 3 se nos da pistas claras del contexto que estamos buscando. Dice allí, a partir del verso 1 en adelante, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas no menciona a estos personajes por gusto, para poner algo, para emborronar cuartillas. No, hay un propósito aquí bien definido. Debes tener en cuenta que Lucas era alguien con una educación muy elevada. Este hombre era médico y fuentes históricas coinciden en la gran posibilidad que hubiese sido esclavo también en la primera parte de su vida y luego ganara su libertad ejerciendo la medicina. Bueno, pongamos lupa en los detalles y los personajes que Lucas menciona aquí. Allí comienza con Tiberio César. ¿Quién era Tiberio César? Bueno, este hombre era el número 1 de la cúspide política de los tiempos de Jesús. Tiberio, siendo emperador de Roma, hacía mucho tiempo ya que le había dejado de gustar las mujeres. Ya estaba también obstinado de su etapa de homosexual y ahora se deleitaba teniendo relaciones sexuales con niños. Se había convertido en un pedófilo empedernido. Ten en cuenta que este hombre en su palacio de Capri tenía un grupo de niños a los cuales llamaba cariñosamente sus pececillos. Bueno, Lucas menciona otro nombre, menciona a Pilato. Pilato era el representante político y militar de Tiberio en Judea. De este hombre, gobernador en los tiempos de Jesús, se habla muy poco en los evangelios, pero los historiadores de la época concuerdan en que era alguien con una mano dura, una mano recia, fuerte, y sembraba el terror fácilmente en toda la nación. Este era el método que él usaba para mantener a la gente tranquila, sin formar disturbios, sin quejas públicas. Y mira, para que tengas una idea, una de las prácticas de control de las masas que más le gustaba a Poncio Pilato era insertar agentes suyos en la multitud, y cuando ésta se exacerbaba un poquito, bueno, pues sus hombres comenzaban a dar puñaladas a las dos manos, a derecha e izquierda. La gente corría y así se desintegraba la posible revuelta. Luego Lucas menciona otro escalón dentro del poder político de los tiempos de Jesús. Menciona a Herodes, tetrarca de Galilea, a Felipe, tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Ahora, ¿por qué toda esta gente? Te explico. El gobierno de Palestina estaba muy seguro en las manos
de Herodes el Grande. Este hombre era muy inteligente, era un hombre habilidoso, se las ingeniaba para terminar siempre en el bando ganador, hacía lo que fuese necesario, al precio que fuese necesario, por mantener su posición política y victorioso siempre. Era alguien sin escrúpulos. Imagínate que mató a una de sus mujeres, asesinó a varios de sus hijos. O sea, no tenía problema en matar a alguien si éste le fuese un obstáculo en su avance del poder. El mismo emperador Octavio decía que era mucho más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes, porque al ser judío, bueno, no le interesaba hacerle daño a los cerdos. Este hombre muere, sin embargo sus hijos, aunque heredaron la maldad del padre, no heredaron la inteligencia, y Roma se percata de esto y decide dividir el reino en partes y pone al frente de cada una de ellas a un hijo de Herodes. En Galilea pone a Herodes Jr., en Ituria y Traconite pone a Felipe, y en Abilinia pone a Lisanias. Por eso es que se llaman tetrarcas. Después de esta lista de personajes tremendos, puede venir a nuestro pensamiento la idea de que quizás, bueno, el pueblo, al no poder encontrar paz en los poderes políticos, al menos yendo al templo, la pudieran hallar. Pero Lucas menciona dos nombres más y dice que los sumos sacerdotes del templo eran Anás y Caifás. Y te puede sonar un poco extraño esto, que se mencionen dos sumos sacerdotes en lugar de uno, pero es real. Anás era el sumo sacerdote supremo, diríamos, el sumo sacerdote real, pero su yerno Caifás era el que aparecía en las labores públicas. Y el Talmud nos da un detalle donde describe que estos siempre andaban con una banda de escoltas para todos los lados. De modo que si el paso se dificultaba un poco por el tumulto, la guardia de escolta de los sacerdotes comenzaba a repartir palizas, bastonazos a las personas, y así se facilitaba el paso de los líderes espirituales de la época. Sabiendo esto, puedes imaginarte todo lo que se desprende de aquí. No por gusto el propio Jesús dijo que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. En el primer escalón de poder, un pervertido sexual sin escrúpulos morales llamado Tiberio César. En el segundo escalón de poder, un temerario gobernador que no le interesaba hacer uso del terror para mantener el control, llamado Pilato. En el tercer escalón de poder, un grupito de hermanos de malos sentimientos y sin límites humanos, estúpidos, ignorantes, carentes de talentos, pero en el poder, intentando gobernar por pedazos un reino completo, llamado Herodes, Felipe y Lisania. Y finalmente el escalón de poder más bajo, pero muy importante y muy influyente, ocupado por dos líderes espirituales totalmente perdidos, pervertidos, lejos de la verdad que predican. Estos eran Anás y Caifás. Amigo, ese era el escenario en el cual Jesús comienza a predicar este mensaje. Y todos estos datos históricos me sorprenden en gran manera, porque parece que todo está en pausa hoy. O hay un principio cíclico aquí cumpliéndose, porque también vemos hoy políticos corruptos a nivel mundial y a cualquier nivel. Vemos líderes religiosos aprovechándose de un mensaje de liberación y una multitud llena de la necesidad de resolver sus inquietudes espirituales. Un paralelo extremadamente increíble. Y en medio de este caos, también hoy somos invitados a predicar el mensaje de Jesús frente a un mundo que se desparrama y no lo acepta, no lo entiende, no lo ve. Bueno, y podrás preguntar, Carriles, y por fin, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Bueno, pues te invito a que vayas a Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, y ahí está recogido. Dice ahí Marcos: y después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, escucha cuál es el mensaje de Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. O sea, a primera vista podemos ver que el mensaje tiene 4 aspectos. Y el primero que vamos a tratar ahora mismo es: el tiempo se ha cumplido. Tienes que tener en cuenta, para entender este primer aspecto, que los judíos habían experimentado un silencio divino que ya era desesperante. Desde los tiempos de Malaquía, Nehemías, Esdras, no se levantaba un gran profeta que hablase al pueblo de parte de Dios en forma directa.
A esto súmale que durante siglos estaban esperando una salvación que procedería directamente de Dios. El pueblo estaba cansado, ya eran golpes por todos lados. Después de los asirios que acabaron con el reino de Israel en el norte, llegaron los babilonios que arrasaron con el reino de Judá en el sur. Después del regreso a las tierras, luego del destierro de Babilonia, llegaron los persas, después los griegos, después los macedonios y ahora los romanos, y aquello no parecía tener fin. Había desespero, había sufrimiento, angustia. Un pueblo que en el pasado había sido el terror de toda aquella región, por siglos fue el hazmerreír de todas las naciones. Y ahora Jesús llega y dice, no hay que esperar más. Llegó el momento. La espera casi de 1000 años ha acabado. ¿Querían salvación? Aquí está. ¿Querían redención? Aquí la tienen. Ahora entiendes por qué este mensaje tocó fibras bien sensibles dentro del pueblo. Y aunque el mensaje de Jesús tenía una proyección futura, tenía un doble cumplimiento. Para aquí y ahora el tiempo se ha cumplido, ha llegado la hora y la victoria final futura sobre el mal. La salvación no está en el futuro, la salvación la tienen delante de sus ojos. El segundo aspecto dentro del mensaje de Jesús es que el reino de Dios se ha acercado, ha llegado. En la época de Jesús se pensaba que el reino prometido de Dios iba a ser un reino que aseguraría la victoria nacionalista del pueblo de Israel. Ellos creían que ese reino iba a borrar a los romanos del mapa. Después de tanto tiempo de subyugación política, ya había sed de una redención nacional. Y Jesús llega, hace milagros extraordinarios, echa fuera demonios, sana dolencias, restaura vida y la gente comienza a preguntarse esperanzadamente, bueno, si este era el Mesías prometido o no. Mateo recoge esto en el capítulo 12, versículo 23, cuando dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? En otras palabras, ¿será este el Mesías? En el Talmud judío no niegan los milagros de Jesús. Dicen que es un mago, pero no niegan sus milagros. Muchos vieron esas obras. O sea, el reino de Dios no es algo que hay que esperar, es algo que se experimenta. Se consumirá ya al final de la historia, pero es algo que podemos experimentar hoy, ahora mismo. Desde el mismo instante en que el Espíritu de Dios toca el corazón de alguien, desde el mismo instante en que el Espíritu de Dios transforma la vida de alguien, restaura una familia, experimentamos el reino de Dios. Cuando llega a tu vida la influencia poderosa de ese reino y le abres las puertas y lo dejas entrar a tu familia, a tus planificaciones, a tus problemas, a tus recursos, a tus preocupaciones, a tus decisiones, experimentarás una sensación de calma, sentirás una seguridad tremenda de que todo está bajo control a pesar del posible derrumbe de muchas áreas de tu vida. Esto es la shalom que el mundo no puede entender, solo los hijos del Altísimo. Ese es el acercamiento del reino de Dios a tu vida. No está en el futuro, está en el ahora. Pablo dice que hoy es el día de salvación, lo coloca en el presente. Ahora, ¿quiénes entrarán en el reino de Dios? Sí, ya vimos cuándo se experimenta ese reino, pero ¿quiénes entran? Bueno, pues te digo que personas tan estigmatizadas por sus prácticas evidentemente torcidas como prostitutas y personas sin escrúpulos son mejores candidatos que los muchos de los llamados religiosos. Ahí leemos en Mateo 21:31 que los publicanos y las prostitutas, dice Jesús, irán delante de ustedes al reino de los cielos, refiriéndose a los líderes religiosos. Ahora, la ventaja radica en que estas personas tienen más facilidad de reconocer quiénes son, cuál es su problema. No intentan ocultar quiénes son bajo una imagen de religiosidad. Pero qué difícil se le hace a un líder religioso o simplemente un cristiano común envuelto en el peor pecado, el orgullo, reconocer su culpa, reconocer dónde está su error, reconocer qué está haciendo mal, en qué debe cambiar. Te lo muestro de otra manera. En Lucas 18:9, Jesús describe dos actitudes en cuanto a este tema. Uno era pecador y se describe como publicano. Un publicano era este personaje que, aliado con Roma, recogía sus impuestos. Y todos interpretaban que esta persona vendía su dignidad nacionalista a cambio de beneficios materiales. Era más visto. El otro era un líder religioso, un fariseo. Bueno, el fariseo decidió colocarse en el primer banco. Mira, te lo leo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo decidió colocarse en el primer banco del templo, mientras que el publicano prefirió no avanzar hasta el altar, decidió quedarse ahí atrás, tranquilo, por vergüenza. Y noten este detalle: en la primera parte del versículo 9, dice allí: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. Noten el detalle editorial que incluye aquí Lucas: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y más adelante, el verso 11 dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Lo notaste? El fariseo oraba consigo mismo. Hay mucha gente que no ora a Dios porque confía plenamente que lo que hace está bien. Va a la iglesia, da sus diezmos, da ofrendas, colabora con la dirección de algún ministerio, hace ayuno, hace más de lo que se le pide, y entonces comienza a sacar conclusiones personales comparativas donde siempre queda en ventaja. Yo no soy como él, yo diezmo, yo vengo y adoro, yo hago más de lo que me toca por mi responsabilidad religiosa. Eso es orar consigo mismo, no es orar a Dios. Eso es orar en horizontal y no en vertical. Sin embargo, el publicano estaba lejos, no levantaba los ojos, se golpeaba el pecho, le decía a Dios: ten misericordia de mí, perdóname, no soy digno de tu gracia, no tengo méritos propios, soy pecador, caigo constantemente, cometo errores, no merezco tu perdón. Entonces fue justificado en lugar del fariseo. Amigo, quien quiera entrar al reino de Dios debe tener bien claro que no merece entrar a ese reino. Sin importar cuán cerca estás de Dios, sin importar cuánto haces por el reino de Dios, sin importar cuánto te sacrificas, no mereces entrar en el reino de Dios. Solo por la misericordia incomparable de Dios entrarás. Es un regalo, no es un trofeo. Pero hay tanta gente convencida de lo bueno que son que nunca entrarán en ese reino, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y me podrás decir: pero yo no soy como ese tipo que vivo metiendo la pata. Pues te digo, estás en la perfecta condición para no entrar en el reino de Dios. Pero yo no soy como mi hermano que se gastó todo su dinero con prostitutas y con amigos ilegítimos, que se ha casado varias veces. Pues te digo, estás en perfecta condición para no entrar en el reino de Dios. Amigo, el mensaje de Jesús no es un movimiento político. No es una construcción de prácticas, de ceremonia, de religiosidad. Es una nueva vida. El mensaje de Jesús es: el tiempo se ha cumplido. Es: el reino de Dios se ha acercado. Es: arrepiéntate y crean en el evangelio. Necesitas entender que tu redención ya ha llegado. Ya no tienes que esperar más. No está a la distancia de 1 año. No está a la distancia de 6 meses. No. Está al alcance de una decisión. Cuando aceptes esa realidad y le abras tu vida a esa redención, comprenderás entonces que nada vales, que eres alguien defectuoso, con problemas que resolver contigo mismo, con inclinaciones ilegítimas. Cuando creas en el poder transformador de Dios y ores como este publicano que dijo ser merecedor de nada y suplicaba por perdón, entonces te has convertido en un candidato perfecto para entrar al reino del Eterno. Porque te ha asistido Jesús con su gracia y te ha cubierto tu desnudez y ha perdonado tu pecado. No dejes pasar de largo un reino tal. No calles un mensaje como ese. Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo Pedro Carriles.